Y les damos la bienvenida a todos los que también se están sumando a esta transmisión, siguiendo el desarrollo de estas octavas jornadas de extensión de la Universidad Nacional de La Pampa a través del canal de YouTube. Estamos viendo sus mensajes y sus salutaciones y marcando presencia también en el desarrollo de esta jornada. Como les habíamos anunciado en la inauguración oficial, ya estamos dispuestos para disfrutar de la conferencia inaugural Educación Popular y Pandemia, escenarios futuros, a cargo de Carlos Rodríguez Brandao. La profesora Verónica Moreno, vicerrectora de la Universidad Nacional de La Pampa, está acompañando esta conferencia. Verónica. Sí, gracias, Cecilia. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes, los que están incluso siguiéndonos a través de las redes virtuales. Yo quisiera, para darle la palabra a Carlos Rodríguez Brandao, una cita del antropólogo Alejandro Grimson. Quisiera empezar con eso. Alejandro Grimson dice: el futuro no es aquello que va a suceder, sino es el proyecto de construcción colectiva que hilvana, en el contexto general, nuevos horizontes y nuevos modos de andar. Con esta afirmación, lo primero que quisiera hacer es despejar esta idea de que las crisis tornan impensable el futuro. En el caso puntual de la pandemia, que es lo que nos afecta puntualmente ahora, me parece que hay una disputa de interpretaciones y de narrativas que, enfrentadas con la educación popular, que es el objeto de análisis de Carlos Rodríguez, promueve la intención política de la lucha contra las desigualdades que en estos tiempos inevitablemente se tornan visibles. La extensión como una función básica de la universidad tampoco va a escapar a esta controversia. Desde la década de los 70, en las que intentaba dar respuesta a las demandas populares de los sectores, de todos los sectores comprometidos en un nuevo futuro, en una nueva distribución. En la década de los 90, cuando hablábamos de la transferencia de servicios y de las ventas, o ahora cuando hablamos de extensión crítica, como un modelo que está en expansión. Estas posiciones tampoco escapan a estas controversias. En primer lugar, no lo hacen porque hay una disputa que es conceptual, nominativa, y al mismo tiempo porque alberga una multiplicidad de alternativas o de estrategias, de actividades que están conviviendo en su seno. Como sostienen algunos referentes de estas prácticas, creo que esta condición de ambigüedad no puede ser zanjada, no puede ser salvada desde una lógica administrativa, sino que por el contrario debe ser zanjada en el mismo terreno que la educación popular, debe ser zanjada en el espacio político, en el que se conciben y se organizan estas prácticas sociales. En particular, creo que es este el marco en el que recibimos muy afectuosamente a Carlos Rodríguez Brandao. Por favor, Carlos, el escenario es tuyo. Muy bien, buenos días, amigas, amigos de La Pampa, de Argentina. Es más que un honor, una alegría, una felicidad estar una otra vez con gentes de la querida Argentina. No fuera la pandemia, y yo debería haber estado ya en Mendoza, en Luján, en Buenos Aires y ahora en noviembre en Ushuaia. Yo voy a estar virtualmente el sábado pasado mañana con educadores de Ushuaia. Bueno, no sé por qué temeridad o acto de coraje ustedes han invitado un antropólogo para esta conferencia, algo raro en campos de la educación. Y debo decirles también que hace algún tiempo, confrontando diferentes escritos de antropólogos, libros, desde antropólogos clásicos como Levi-Strauss, Malinowski, hasta los bien modernos como
Carlos Reynoso, ahí de Argentina, yo encontré que somos tres categorías de gentes: los objetivantes, los intermedios y los personalizantes, los confidentes. Yo soy de esta tercera categoría. Los primeros son muy objetivos, escriben técnicamente, escriben científicamente lo que escriben. Los segundos son intermedios y los terceros, como Levi-Strauss, como Marinovsky, como Clifford Geertz, como yo, somos los que se meten personalmente en lo que hacen, en lo que dicen, en lo que escriben. Se mezclan, son narradores, cuentan un poco sus vivencias antes a veces de empezar objetivamente su etnografía. Y yo quisiera empezar esta charla, más que una conferencia magistral, con tres argentinos, dos de ellos muy queridos, uno de escuchar, otro de leer, y uno conozco muy poco de él, pero luego van a ver por qué lo traigo aquí. El primer, de quien tengo todos los discos desde los años 60, es Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui tiene, además de sus músicas y discos, un librito pequeñito. Lo traje de Buenos Aires la última vez en que estuve ahí. Y en este librito, Atahualpa Yupanqui, en el principio dice algo que yo tomé como una consigna para mí. Vean lo que dice Atahualpa. A un hombre viejo como yo, un investigador y un cantor del pueblo, un folclorista, no se le debe preguntar, ¿qué es lo que usted trae de nuevo? Se le debe preguntar, ¿qué es lo que usted nos trae de viejo? De viejo. Yo, un poco más joven que Atahualpa, con 80 años, estoy en la categoría de los que deben empezar a traer lo que tienen de viejo, sus memorias, sus narrativas. El segundo es un argentino que leo y releo, Jorge Luis Borges. Aquí estoy por la tercera vez leyendo sus obras casi completas. Tengo los 3 volúmenes. Y de Borges yo traigo, me perdone si parece algo transgresivo en una conferencia, pero algo que me pareció muy significativo para pensar desde la literatura lo de la educación popular. En una de las narrativas del Aleph, en la página 561 aquí de volumen 1 de sus obras completas, tiene un cuento, una narrativa de no más 2 páginas y media, biografía de Tadeo Isidoro Cruz. No sé si la conoce. Y empieza con un epígrafe en inglés de Yeats, muy interesante. Yo estoy mirando la fase, la cara que yo tenía antes que existiera el mundo. Empieza así. Y de la narrativa traigo nomás el final. Este hombre que, como en casi todos los cuentos de Borges, termina muerto, se muere. Este Tadeo Isidoro Cruz, después de vivir diferentes aventuras, incluso ahí, por La Pampa, en regiones de La Pampa, se hace un hombre de las milicias gubernamentales de la provincia. Y es enviado con un grupo de policías para prender, arrestar o mismo matar un criminal que ha sido perseguido por los policías desde hace tiempo
por los maleficios que cometía. Y llegan y lo cercan. Y empiezan a combatir, incluso con puñales. El criminal, entre comillas, incluso mata 2 o 3. Y cuando está a punto de matarlo, Isidoro de repente se da cuenta de que ellos son muchos contra uno. Y eso sí es injusto. ¿Y qué hace Isidoro? Echa sus ropas de policía, las juega al suelo e empieza a luchar con Martín Fierro contra la policía y mueren los dos. Así termina. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario. Comprendió que el otro era él. Amanecía en la desaforada llanura. Cruz arrojó por tierra el kepis, gritó que no iba a consentir el delito de que se matara un valiente y se puso a pelear contra los soldados junto al desertor Martín Fierro. Así, una narrativa de Borges. Si me preguntase en pocas palabras, ¿qué es un educador popular? Yo diría alguien semejante a Isidoro Cruz. El otro argentino que quiero traer, después del querido Atahualpa Yupanqui y de Borges, es un hombre posiblemente poco conocido en Argentina, pero muy conocido en Brasil. Muy conocido en Brasil. Se llama Carlos Bernardo González Pecoche. ¿Le sueña? Carlos Bernardo González Pecoche, que asimismo se dio el nombre de Raúl-Sol. Este argentino, nacido en Córdoba, mediados, principios del siglo pasado, creó una filosofía de comprensión de la vida y el mundo y la llamó logosofía. Yo no sé si este señor vino a Brasil, creo que no, pero sus libros y sus ideas sí. Y han sido todos traducidos al portugués. Y en Brasil se creó una fundación logosófica, que tiene incluso ramificaciones, sobre todo ahí, en el sur de Brasil. Y se creó, a la luz del pensamiento del argentino Pecoche, Raúl-Sol, un sistema logosófico de educación. Y hay en diferentes, sobre todo capitales de estados en Brasil, escuelas logosóficas. Escuelas logosóficas. Vean ustedes qué raro, qué tema para estudio. Un argentino cordobés crea un sistema filosófico, la logosofía, de que deriva un sistema logosófico de educación. No sé si hay escuelas logosóficas en Argentina. Sus obras pasan a Brasil a mediados del siglo XX. Son todas traducidas, crean una fundación logosófica en Brasil y varias escuelas logosóficas basadas en un sistema logosófico de educación, cuya misión es ofrecer a la niñez y a la juventud, por medio de la pedagogía logosófica, un amparo y un saber que favorezcan el desarrollo pleno de sus aptitudes físicas, mentales, morales y espirituales. Yo quisiera oponer la venida de la logosofía de Argentina a Brasil a la llegada de la capoeira de Brasil en Argentina. No sé si saben ustedes,
que la capoeira, que es una lucha baile hermosa, muy linda, cantada y bailada, que es una creación de negros, no se sabe si en África o en Brasil esclavos, está hoy día en 156 países del mundo. Y uno de los países en donde más hay escuelas de capoeira se llama Argentina. Se llama Argentina. Hay una cantidad de escuelas de capoeira, así como hay centros de candomblé en Buenos Aires, en Argentina. Incluso una asociación argentina de capoeira, fundada en mayo de 1995. Vean que estoy muy al gusto de los antropólogos, empezando a hablar de extensión universitaria, pandemia, educación popular, por cosas que aparentemente nada tienen que ver con esos temas. Atahualpa Yupanqui pidiendo que me pidan lo viejo. Carlos Bernardo González Pecoche, desconocido en Argentina, muy conocido en Brasil, creador de una pedagogía, capoeira de Brasil en Argentina. Y ahora llego a la extensión universitaria, de la cual conozco poco, y por dos caminos. Uno brasileño, finalmente Brasil, y otro costarricense. El año 2018, yo tuve la felicidad de ser invitado por la Universidad de San José de Costa Rica para un encuentro nacional de extensión universitaria. No sé por qué me invitaron. Yo estuve otras veces, hace muchos años, en Costa Rica, incluso como antropólogo, más que como educador popular. Y participé del encuentro. Y el encuentro me impactó de una manera muy favorable. ¿Y por qué cuento? Porque les traigo esta otra narrativa. Porque en San José de Costa Rica, en 2018, empezamos un encuentro nacional de extensión universitaria con un documento que ha sido escrito y proclamado en Córdoba, Argentina, en 1918, el Manifiesto de Córdoba. 100 años después, una universidad en Costa Rica empieza, incluso con un documento oficial, lo tengo aquí, no sé en dónde, un encuentro nacional de extensión universitaria con la memoria del Manifiesto Cordobés de 1918. Incluso todo el documento empieza con la transcripción completa de este manifiesto. Les recomendaría incluso conocer algo, si ya no conocen, de la experiencia de la Universidad de San José respecto a la extensión universitaria. Cambiaron el nombre, se llama Acción Social y no extensión universitaria. Otra cosa interesante, la acción social en San José deja de ser algo, digamos, optativo, que quien quiera entre profesores y estudiantes participan, y pasa a ser parte de la formación curricular. O sea, todos los alumnos, cualquiera que sea la elección física, química, matemática, antropología, servicio social, pedagogía, tienen que hacer un tiempo de labor, de acción social, que cuenta como actividad curricular para su formación. Esas algunas ideas interesantes que fui a Costa Rica, a la querida Costa Rica, para conocerla.
Y finalmente un brasileño, un último vínculo. Como yo soy un antropólogo y un educador popular, incluso un educador popular, años antes de hacerme un antropólogo, y como el tema en gran medida aquí es la educación popular, quisiera recordar, hacer el recuerdo de que Paulo Freire empezó su carrera en la universidad no como maestro, no a nivel de docencia y de investigación, sino que en el SER, S-E-R, Servicio de Extensión Comunitaria. Eso en 1960, cuando yo era un joven carioca de Río de Janeiro, con 20 años. Paulo Freire y su primer equipo era una mujer, Aurenice Cardoso, Jomar Muniz de Brito, Jarbas Maciel y Paulo Freire. Los cuatro compusieron el primer equipo del SER, el Servicio de Extensión Comunitaria de la entonces Universidad del Recife, hoy Universidad Federal de Pernambuco. Incluso hay una estatua en tamaño casi normal de Paulo Freire en el campus de la Universidad Federal de Pernambuco. Yo estuve incluso en la inauguración y abajo una consigna de Paulo en que él dice: la educación no cambia el mundo, la educación cambia personas, personas cambian el mundo. Ahí está escrito. Es en el Servicio de Extensión Comunitaria de la Universidad de Pernambuco que Paulo Freire cría el sistema Paulo Freire de educación. Él es conocido por un método de alfabetización, pero lo que él y su equipo crean es todo un sistema de educación que incluso en una etapa, como llaman, la quinta etapa, ya concebía la creación de una universidad popular. Una universidad popular. Cuando en 2017 yo estuve en Cartagena de Indias en un grandísimo encuentro internacional de investigación participativa, 1.500 personas de todo el mundo, y cuando nos reunimos, incluso grupos menores, con Boaventura de Souza Santos, que incluso estuvo en Argentina, en Buenos Aires, hay un libro muy interesante de sus 4 charlas ahí en Argentina. Cuando estuvimos reunidos, incluso compañeros de Argentina, Roberto Elizalde, de Riosal, de los bachilleratos populares, discutiendo la posibilidad de creación de una universidad de los movimientos populares, yo así recuerdo a Boaventura de que en 1960, este primer equipo de Paulo Freire, en la pequeñita entonces Universidad del Recife, ya proponían una universidad popular, una universidad popular. Bueno, debo declarar que terminé la introducción. Ahora entramos en el tema. Verónica tuvo la clarividencia y el honor de empezar su presentación con también un antropólogo, le agradezco. Y hablando de pandemia, incluso dando a pandemia una visión que es mi visión y la visión de, creo, otras muchas personas. Yo voy a hablar de pandemia de COVID-19 nomás en este momento. Después parto por otros rumbos. Hace pocos días, pocos, no muchos, unos 10 días, en un documentario en la televisión muy bien hecho, se presentaba un artículo
de um equipo de cientistas, um pluriequipo, com epidemiologistas, médicos, com cientistas sociais, economistas. Incluso um artículo, não encontrei todavia, não busquei, que salió publicado en esta revista conocida, el Lancet. Y este equipo propone sustituir el nombre pandemia por un otro nombre, sindemia. Sindemia. Estamos, según ellos, viviendo una sindemia y no una pandemia. Acuérdense que la OMS empezó llamando la pandemia del COVID-19 de epidemia en portugués. Luego, pandemia. Y este grupo recién ahora sugiere la transformación de pandemia en sindemia. Y con base en que incluso en cosas que de alguna manera ya fueron dichas aquí por Verónica. Ellos parten del principio de que pensada más holísticamente, más en su totalidad, lo que la COVID-19 está promoviendo en todo el mundo no es simplemente una enfermedad virótica que se controlará con la vacuna o las vacunas. Cuando se piensa la totalidad de causas y efectos de esta pandemia, sindemia, se ve que ella, a más de ser algo epidemiológico, ¿no? Digamos así, de la naturaleza que afecta a seres humanos, es algo que los afecta diferenciadamente. En primer lugar, tiene poca gravedad cuando afecta a niños y jóvenes, pero es gravísima cuando afecta a viejitos como yo, los de más de 80. Entonces, ya hay una diferenciación generacional, no sé cómo sería la palabra en español. Así que los cuidados, las atenciones deberían ser igualmente diferenciadas. Pero hay un segundo aspecto, y es sobre este segundo aspecto que enfocan más los cientistas de la teoría de la sindemia. Es que como otras epidemias, pero con mayor gravedad y persistencia, la COVID-19 es muy socioculturalmente diferenciada. Mata mucho más acá en Brasil, negros que blancos, incluso en Estados Unidos. Mucho más poblaciones de las periferias que los barrios más centrales de capas medianas y de capas altas. Incluso en el caso brasileño, algo muy preocupante, afecta una proporción mucho más grave de indígenas, de poblaciones indígenas o mestizas como los quilombolas, que poblaciones urbanas blancas. Entonces, aunque el virus sea el mismo, su capacidad letal es socioétnico-culturalmente diferenciada. Y así, consecuentemente, debería, en términos incluso de justicia social, ser tratada esta epidemia, pandemia, sindemia. Una tensión, una concentración de recursos y cuidados debería ser dada justamente a las gentes por generación o entonces por extracción social, económica, étnica, ¿no? diferenciada. Como no leí el artículo, nomás escuché en la televisión, en este documental, no tengo más detalles, pero les recomendaría. Bueno, no sé cuánto tiempo he hablado. Yo soy de las últimas gentes que preparan sus charlas a mano y esta tiene 6 hojas. Yo estoy terminando la primera, la pongo aquí. Espero llegar al menos en la tercera.
en la tercera. Me acuerdo cursos míos en la universidad que tenían 10, 12 unidades. Y cuando llegaba el final del año o del semestre, algún estudiante me decía, profesor, el curso está muy interesante, pero estamos terminando el semestre y estamos todavía en la segunda unidad. Así que, por favor, comprendan a este viejo antropólogo. Traigo cosas viejas, pero traigo memorias que me parecen aclaran muchas cosas del tiempo presente. Hablamos de educación popular. Entre educadores, sobre todo, se empieza intentando definir lo que es educación popular. No me parece el mejor camino, tanto que en mis escritos nunca defino la educación popular. Trato antropológicamente no de partir de ella, sino que de llegar a ella. Y hay una primera visión integrativa respecto a lo de la educación popular, que incluso tiene mucho que ver con algo que se predica, que se dice, que se practica en diferentes campos y universidades respecto a la extensión universitaria. Y les traigo aquí 3 puntos viejos para comprender el nuevo. El primero, la educación popular no se crea en sí misma. No es un punto de partida, es un punto de llegada. No es la puerta de la frente de la casa, es la puerta de salida que se abre a un horizonte. En 1960, cuando en la Universidad de Recife, en el SER, Servicio de Extensión Comunitaria, se empieza a dibujar lo que vino a ser después, años más tarde, la educación popular, y la cual originalmente en Pedagogía del Oprimido, un libro escrito ya en el exilio de Paulo Freire, él llamará educación liberadora, educación libertadora, educación emancipadora, educación problematizadora, educación concientizadora. La educación popular empieza como cultura popular. Lo que nos congrega, yo era estudiante de psicología en esos tiempos en Río de Janeiro, eran los movimientos de cultura popular. Era una extensión universitaria fuera de las universidades o en regiones no oficiales de la vida universitaria. Tanto así que en enero de 1962, cuando me imagino que la inmensa mayoría de la gente que me escuchan siquiera había nacido, en el Recife, en Pernambuco, noreste de Brasil, el equipo de Paulo Freire coordina um primeiro encontro brasileiro de movimentos de cultura popular. Primeiro encontro brasileño de movimentos de cultura popular. Esos movimientos que son fuertemente estudiantiles, universitarios, secundaristas, envuelven, y ahí está, no solo gentes de la educación, sino que una integración, una intercomunicación de artistas, de cientistas, de militantes populares y hasta de educadores. Y ahí estamos trabajando con Teatro de Oprimido, de Augusto Boal, que hasta hoy existe en diferentes lugares del mundo, con Pedagogía del Oprimido, con Salud Comunitaria, los muchos encuentros nacionales de estudiantes de Facultad de Medicina de que participé en los 60 y 70. Ahí está la música de protesta, ahí están los cantantes brasileños, latinoamericanos, de Daniel Viglietti, a Víctor Jara, a Mercedes Sosa, a Chico Buarque de Holanda. Ahí está el cine nuevo. Y es en esta intercomunicación
años antes de que se hablara de algo como transdisciplinariedad. No existía esta palabra. Estábamos creando en Brasil, en América Latina, por primera vez, una experiencia transgresiva y transdisciplinar única y fecundísima. Y la clave de esta experiencia, que incluso está escrita en Pedagogía del Oprimido, no por una primera vez, pero por una consistente primera vez y latinoamericanamente, se piensa la educación como no algo en sí mismo. La gran trampa, el gran error de los educadores y pedagogos, como algo suelto, la pedagogía, la historia de la educación. Paulo Freire y sus compañeros, en eso anticipan la extensión universitaria, piensan la educación como cultura. Y lectores de Gramsci, sobre todo, piensan la cultura como política. La educación es una dimensión como el arte, la salud, el servicio social, las tecnologías, las ciencias, la religión, de las culturas humanas. Pero no la cultura como piensan los antropólogos o algunos antropólogos, como algo para comprender, investigar y intentar interpretar, sino que la cultura como un hecho político, Como una pequeña digresión, yo estaba leyendo este libro que tiene 1500 y pocas páginas, Paideia, la formación del hombre griego, que para mí es no sé si llamaría la Biblia, pero el libro sagrado de la educación. Y hay un momento en que su autor, Werner Jäger, un alemán, dice algo muy interesante, incluso para fundar una idea del humanismo griego en la educación. Jäger dice: nosotros no somos apenas idiotas, somos también políticos. Nosotros no somos apenas idiotas, somos también políticos. Dice idiota en el sentido griego original, o sea, la dimensión del ser humano que se vuelve hacia sí mismo, idios. Claro, hay idiotas que son doblemente idiotas, pero todas y todas somos idiotas, es decir, tenemos una dimensión personal en que estudiamos, nos desarrollamos en nombre de nosotros mismos, pero nosotros somos también políticos, y que es político en el sentido griego arcaico. Somos también una dimensión de nosotros que se vuelve hacia el otro, hacia los otros, hacia la polis, hacia la sociedad. Somos todos idiotas políticos. Y de repente la educación popular es una educación creada para decir: si somos idiotas y políticos, la dimensión política tradicionalmente evitada por las pedagogías tradicionales debe ser una dimensión interactiva y en algunos momentos dominante en la relación yo conmigo y yo con mis otros, con mi mundo. Pero eso sería un sentido para pensar, quién sabe, en una otra ocasión. En un segundo sentido, en tiempos de la creación de la educación popular, lo que pasa es que justo desde estos movimientos de cultura popular que hace interactuar el poeta, el músico, el teatrólogo, el ingeniero, el médico y hasta el educador, el profesor, el maestro, el pedagogo, la pedagogía es invadida de no pedagogos. A veces compañeros míos, aquí de la Facultad de Educación de la Unicamp, para la cual incluso estoy enviando ahora cajas y cajas de todo mi material
de 60 años de trabajar con educación y educación popular, a veces se molestan cuando yo digo, miren qué cosa interesante. Desde la Grecia antigua hasta hoy, en diferentes momentos, las concepciones pedagógicas dan un salto, avanzan, crean algo nuevo cuando un no profesional de la pedagogía invade la pedagogía. Comenius, Pestalozzi, Janusz Kodja, médico y gran educador, Paulo Freire, abogado. Bueno, y hay muchos y muchos. Es interesante, no pasa solamente con la pedagogía, pasa con distintos campos. Y la educación latinoamericana, específicamente la educación popular, vive un avance y crea una novedad decolonizadora justo en el momento en que la pedagogía se despedagologiza y se abre a pensarse como algo mucho más allá de sí misma. Claro, si la educación es cultura y la cultura es política, entonces eso que parece apequenar la pedagogía la alarga muchísimo. La pedagogía no es solo el arte de enseñar a las gentes a aprender y a comprender cosas. La pedagogía es el arte, la ciencia y la práctica de crear personas capaces de transformarse para transformar sus mundos, no menos que eso, no menos. Debería ser el lema de todo servicio, toda la extensión universitaria. Y un tercer campo, digamos, un tercer acontecimiento de la creación, de la instauración latinoamericana de la educación popular. Es una tierra de nadie. Es una tierra de nadie. Y en eso, algo tiene que ver con la extensión universitaria. En nuestras universidades, todo es departamental. Todo es química y especialidades de química, física, especialidades de química, de física, antropología. En mi instituto de Ciencias Humanas y Filosofía hay un departamento de Historia, uno de Filosofía, uno de Antropología, uno de Sociología y uno de Ciencia Política. Menos la extensión universitaria. Es una tierra de nadie. Es el espacio no necesariamente departamental en la universidad, herencia incluso de la educación popular. La otra característica fundadora de la educación popular es que, y les recomiendo leer El Pedagogía del Oprimido por el final, por la bibliografía. Lean la bibliografía. No hay ni siquiera un autor único, fundador del pensamiento de Paulo Freire. No hay una escuela, ni marxistas, ni cristianos, ni humanistas, pero una variedad fantástica que incorpora un filósofo judío alemán, Martin Buber, que incorpora Mao Tse-tung, Lenin, pero que incorpora Franz Fanon, Alfredo Memmi, pensadores decolonizadores, Fanon, un africano del norte, ¿no? Que incorpora a Amílcar Cabral, Samora Machel, dos africanos negros que Paulo Freire les consideraba sus maestros. No hay un Bourdieu, no hay una Hannah Arendt, no hay un pensador y una escuela única. Y la educación popular justo se origina de ser un territorio de fronteras, lo que llamamos hoy día en antropología un entre lugares. Y ahí están, como participantes activos, gentes que llamo humanistas laicos, gentes que se afirman educadores, e incluso educadores que van desde físicos y médicos hasta artistas y pedagogos,
no se olviden. Centrados en la persona, en el primado de la persona humana, pero no confesionalmente agregados a alguna religión o lo que sea. Humanistas cristianos, como yo mismo en aquel tiempo, militante de la Juventud Universitaria Católica, incluso el papel de los cristianos, primero católicos, después ecuménicos, incluso a través de un movimiento muy fuerte, incluso en Argentina, el ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina, que incluso publicó en Buenos Aires mi primer libro sobre la educación popular y proceso de concientización, que por seguridad estábamos en la dictadura brasileña, salió con el nombre de Julio Barreiro, un compañero que ya se fue, un teólogo uruguayo, ISAL. Incluso el ISAL, Iglesia y Sociedad en la América Latina, que tenía una revista publicada en Buenos Aires y en Montevideo, Cristianismo y Sociedad, publica en un número especial de esta revista, por primera vez, la pedagogía del oprimido, antes de que saliera en Estados Unidos como un libro. Primero en inglés, después en español y solo más tarde en portugués. Humanistas laicos, humanistas cristianos, marxistas, en aquel tiempo divididos en trotskistas, leninistas y maoístas, me acuerdo bien, y militantes del pueblo, de movimientos sindicales, obreros, que vinieron incluso a generar acá en Brasil el MST, el Partido dos Trabajadores y algo más. Es muy significativo comprender eso, que es poco comprendido y difundido, incluso entre nosotras y nosotros en la educación popular. Este momento en que algo que vino a ser más tarde la educación popular surge de nadie, surge de ningún punto o origen o tendencia o vocación o vertiente ideológica, política, única, exclusiva. El mismo Paulo Freire se consideraba un creador de una experiencia pedagógica con esas calidades y esos dilemas que intenté traducir a ustedes. Desde los movimientos de cultura popular, desde esta interacción entre artes, ciencias, pedagogías, desde esa mezcla, ¿no? En que la pedagogía es invadida de poetas, de músicos, de científicos, de nuevos pensadores sociales, y desde este entre territorios, desde esta teoría integrativa e interactiva. Bueno, ¿cómo estaré de tiempo? Porque recién terminé la segunda página. ¿Cómo estamos, Verónica? Carlos, querido, es un placer escucharte, pero ya cubriste el tiempo de la exposición que estaba previsto. Por ahí quisieras saber si hay preguntas, comentarios de las personas que te están escuchando. Cecilia. No por ahora, Verónica, no preguntas, solamente felicitarlo a Carlos por la exposición. Algunos manifiestan, como Jorge Luis Olivares, que es una maravilla escuchar a este hombre, y felicitaciones. Lo que ha llegado son sobre todo felicitaciones para Carlos. Muy bien, le agradezco. Así que si no hay preguntas, yo sigo con lo viejo. Sigo, pero ahora hablando de cosas un poco más, digamos, actuales. Lo que muchas veces es olvidado, porque recuerden, justo en los 60, 70, cuando todas esas experiencias transgresivas, emancipadoras, decolonizadoras están surgiendo, primero Brasil, después Uruguay, Argentina, Chile, caen bajo terribles dictaduras. Acá en Brasil, 22 años, 1964, 1980,
Paulo Freire, en exilio, 13 años, vuelve a Brasil en 1980. Pero algo muy sorprendente y muy halagador en nuestras historias es que justo bajo sistemas autoritarios, militares, dictatoriales en nuestros países, América Latina, por primera vez, entre Ushuaia y Monterrey, casi en la frontera con Estados Unidos, crea no una experiencia emancipatoria, que es la más conocida, a la cual damos el nombre de educación popular, pero crea una sucesión interactiva de experiencias emancipatorias en los más distintos campos de la experiencia humana. Y ahí algo que se extiende desde los años 60 hasta ahora, de alguna manera recuerda los principios de la cultura popular. No nos olvidemos de que hablamos de educación popular como algo suelto, lo que, otra vez digo, es la peor manera de comprenderla. Y deberíamos pensarla como un momento o una creación adentro de todo un flujo, de todo un continuo interactivo de creaciones latinoamericanas. Los movimientos de cultura popular, el arte popular, el teatro del oprimido, la pedagogía del oprimido, la educación popular, que va a aparecer con este nombre en los 70, 80. Luego, una nueva sociología latinoamericana, incluso una relectura latinoamericana del mismo marxismo. Científicos sociales como Gino Germania, de Argentina, Florestan Fernández y muchos otros, que justo en esos años empiezan a pensar Latinoamérica no desde teorías venidas de Europa y Estados Unidos, sino que desde la misma Latinoamérica. Creamos pedagogías, sociologías, más tarde, bien más tarde, antropologías netamente latinoamericanas. En los años 60, algo muy poco conocido, en su primer libro, Orlando Falsborda, con quien estuve repetidas veces en varios momentos, incluso ahí en Argentina, 1985, en la Conferencia Internacional de Educación de Adultos de la UNESCO, con Paulo Freire, con Falsborda. En los años 60, Falsborda pregunta si no era tiempos de crearse una sociología de la liberación. Sociología de la liberación. ¿Cómo olvidamos las cosas esenciales? Movimientos de abajo hacia arriba, de pueblos indígenas, muy fuerte acá en Brasil, en otros países pluriculturales como Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, ¿no? Los movimientos de negros, las conquistas territoriales de los negros, los quilombos, las muchas territorialidades quilombolas, hay más de 4.000 territorios quilombolas, los movimientos feministas de minorías étnicas, sexuales, genéricas, todo eso explota en estos tiempos bajo dictaduras. Y no solo como protestas, sino que como movimientos, desde los ambientalistas hasta los indígenas, lo que incluso obligará a la educación popular en los años 80, 90, a hacer algo muy semejante a lo que en términos más académicos, universitarios, pasó también con la extensión universitaria. Es decir, el abrirse no solo a nuevas vertientes científicas de pensamiento, sino que a nuevos actores, a nuevas cuestiones, a nuevos problemas. El feminismo, la etnicidad, los derechos de minorías, los negros, los indígenas,
las otras gentes. En la educación popular hay incluso un momento en que se reconoce una reconceptualización de la educación popular, en que ella deja de centrarse, como en los años iniciales, a escritos míos, incluso en este sentido, en una dimensión clasista, obreros y campesinos, y sin dejar de tener este foco, se abre a la presencia de nuevas cuestiones, el agrario, pero también el ambiental, el de la clase social, pero también la mujer, los derechos de las minorías. Como dicen los negros, la revolución socialista no resuelve la cuestión étnica de las minorías. Vea lo que pasó y pasa en la Unión Soviética y en la China de hoy. Surgen entre la ciencia y la religión movimientos como, por ejemplo, la teología de liberación, la política de liberación del argentino Dussel, Enrique Dussel. Entonces, miren ustedes lo que tenemos, y eso mucho tiene que ver incluso con una concepción más abierta y decolonizadora de extensión universitaria. Lo que tenemos son experiencias emancipatorias aisladas que surgen en distintos lugares de Latinoamérica, Colombia, Brasil, Argentina, los zapatistas en México, sino que una pluralidad interactiva de creaciones decolonizadoras y emancipatorias. Y entre los 60 y los 90 es la primera vez en su historia en que, a la raíz de esas experiencias teórico-programáticas y prácticas asociadas a movimientos populares, el MST en Brasil, el MOCASE en Argentina, los bachilleratos populares en Argentina, los zapatistas en México, los levantes aymaras y quechuas en los Andes, la creación de naciones pluriculturales como Bolivia y Ecuador. Todo eso, por primera vez, nos hace no importadores de teorías y propuestas y prácticas, pero exportadores. Yo mismo soy y fui testigo de tiempos en que venían de Estados Unidos, de Europa, compañeros, educadores, científicos sociales, filósofos, poetas, no para nos enseñar cómo pensar y hacer, sino que para callarse y aprender con nosotros. Y aprender con nosotros. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de un tiempo en que Paulo Freire llamaba Zamora Machel, Franz Fanon, Amílcar Cabral, negros africanos de mis maestros, mis maestros. Hoy día en Brasil llamamos a un Ailton Krenak, a un David Copenhauen, gentes con quien estuve incluso en la misma universidad una vez en Brasilia, indígenas, de doctores, maestros de esculturas como nosotros. Entre pandemias, sindemias, epidemias, dictaduras y momentos de libertad vivimos hoy día la continuidad, y una continuidad algo dispersiva. De alguna manera parece que los tiempos heroicos, las gentes heroicas, entre Camilo Torres, Che Guevara, Paulo Freire y otros más, Fidel Castro, se fueron. ¿Y qué quedó? Quedamos nosotros, quedamos nosotras. No propiamente nombres tan sugestivos, tan visibles, pero una pluralidad de experiencias, de personas, de creaciones. Cuando en Cartagena de Indias estábamos en 2017, 1.500 personas, un poco más, desde Australia y Japón hasta Argentina y Brasil reunidos para replantear justamente en términos de la absoluta actualidad toda esta tradición.
me acuerdo que Boaventura de Souza Santos, con quien estuve incluso en una mesa en este encuentro, y que yo llamo un portugués nacido en América Latina, ¿no? Nos decía, es de acá, es de las epistemologías del sur, es de una creatividad desde los movimientos populares hacia el mundo de la ciencia que posiblemente deberá salir algo de esperanza para un mundo de futuro. Yo creo con todas mis fuerzas en eso. Y si no creyera, no estaría en mi cama ahora o asistiendo a una película en televisión y no aquí con ustedes. Incluso sábado voy a estar con las gentes de Ushuaia. Yo Carlos, separé. te Sí, interrumpo habla. un segundito, me sumo a todos los mensajes que van llegando y como el de Humberto Tomasino que nos dice que es una maravilla escucharte, que nos has El hecho querido pensar, Tomasino es un amigo muy querido. reflexionar, nos motiva un gran maestro. Carlos, bueno, pero por la continuidad de la actividad y demás, te damos, si te parece, 5 minutos como para poder redondear tu exposición. Muy bien. Yo empezaría diciendo que yo soy un viejito de tiempos de Paulo Freire, Augusto Boal y Atahualpa Yupanqui. Tiempos en que en una charla era al mínimo hora y media. Para Paulo Freire, 2 a 3 horas. Una noche de amor era una noche entera. Y un billete pequeñito, incluso como los que escribía Paulo y Orlando Fosborda, debería tener mínimo 3 páginas, 3 hojas. Bueno, así que perdonen. Quisiera terminar no diciendo cosas mías, pero trayendo un brasileño ahora y un europeo. Un europeo. O mejor, 2 europeos, pero uno, Boaventura, un europeo latinoamericano. Jean-Paul Sartre, el filósofo y militante Sartre, cuando estaba a punto de morirse, pocos meses después se fue, en una entrevista que ha sido publicada en portugués también, dijo algo que a mí me tocó, me toca hasta hoy profundamente. Eso en un hombre que estaba por morirse. Él dice, a ver cómo traduzco. El mundo parece feo, malo y sin esperanza. Pero eso sería el desespero de un hombre viejo que ya ha morido adentro de nosotros. Pero yo resisto y yo sé que moriré de esperanza, dentro de la esperanza. Pero esa esperanza tendremos nosotros que fundarla. Es necesario intentar explicar por qué es que el mundo de ahora, y él habla de los años 80, el mundo de ahora es horrible. No pasa de un momento de largo desarrollo histórico. Y que la esperanza ha sido siempre una de las fuerzas dominantes de las revoluciones, de las insurrecciones. Y como yo siento todavía la esperanza como mi concepción del futuro. Eso, Jean-Paul Sartre. El mismo que en otro momento, ahora lejos de morirse, una vez escribió, el esencial no es lo que ha sido hecho del hombre. El esencial es lo que el hombre hace de lo que hicieron a él. Boaventura de Souza Santos, en un librito que está en español, publicado en Colombia, 13 cartas a las izquierdas, escribe en la 9ª carta, esperar sin esperanza es la mayor maldición que puede caer sobre un pueblo. Y la esperanza no se inventa, ella se construye con el inconformismo,
con la rebeldía competente y con alternativas reales frente a la situación presente. Si quieren, lean la epidemia, pandemia, sindemia de la COVID-19. Bueno, un negro, Nelson Mandela, uno de mis maestros, una vez él no escribió, pero bradó: todo es imposible hasta empezar a acontecer. Y finalmente un brasileño, un antropólogo, incluso estuve en Argentina algunas veces, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, también poco antes de morirse, escribió: soy un hombre de causas. Viví siempre pregando, luchando como un cruzado por causas que me conmueven. Son muchas, demasiadas. La salvación de los indígenas, la escolarización de los niños, la reforma agraria, el socialismo en libertad, la universidad necesaria. En verdad, he sumado más fracasos que victorias en mis luchas. Pero eso no importa. Habría sido horrible haber estado al lado de los que se vendieron en esas batallas. Muy bien. Así que con otras gentes que no yo termino esta charla les diciendo que me faltaron 3 hojas. Quién sabe en una otra ocasión. De todos modos, muchas gracias a las gentes queridas de Argentina. Este país, no sé si saben, que publicó mi primer libro y mi último libro sobre la educación popular, con décadas de distancia entre uno y otro. Espero estar vivencialmente, antes de irme también, ¿no? Otras veces en este país, con esta gente que entre música, educación y momentos de mate y de charla es tan querida para mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Carlos. Un gusto escucharte. Quedamos Muchas gracias, atentos Verónica. a tus textos. Muchas gracias y hasta otra. Y sábado con Ushuaia, sábado con las gentes queridas allá de Ushuaia. Muchas gracias y hasta luego. Nos Carlos, estamos también, viendo. sí, Verónica, transmito también el agradecimiento que llegan en los comentarios a través de YouTube de nuestra secretaria de Cultura y Extensión, Carlos Yamila Majorano, por aceptar esta invitación y participar de esta jornada. Y bueno, te digo que hay docentes de la ULPAM que se han quedado con ganas de tener que continúes con tus 6 páginas, pero bueno, son los tiempos de los desarrollos de las jornadas. Reiteramos ese agradecimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sumen esto de placer de escucharte y seguirte, los numerosos comentarios que siguen llegando. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Y hasta otro momento. Vivencial, si posible. Esperemos que sí. Gracias, Carlos. Cerramos entonces esta conferencia magistral que nos ha dejado Carlos Rodríguez Brandao. Hacemos una pequeña pausa y a todos los que nos están siguiendo les decimos que en minutitos nada más ya venimos con el panel La extensión como objeto de estudio. Acompáñennos.